Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy resolveremos la semana número 13. Tema número 1, ideologías del siglo XIX. Bien, vamos con las ideologías del siglo XIX. Tenemos 4 grupos importantes. En estos 4 grupos tenemos el liberalismo, el nacionalismo, el conservadurismo y el socialismo en sus 2 versiones, científico y utópico. Vamos con el liberalismo. En el liberalismo, lo más importante es el individuo. El individuo y, por supuesto, la priorización de sus derechos. Recuerda que lo que propone el liberalismo es completamente diferente al absolutismo. En el absolutismo tus derechos estaban anulados. ¿Recuerdas? El centralismo, por ejemplo, de los reyes de la Edad Moderna hasta la Edad Contemporánea hacían que tú no puedas decidir por ti mismo, que tampoco podías votar ni elegir a la persona que te iba a gobernar porque Dios la enviaba a través del providencialismo. Entre el realismo, el centralismo y el providencialismo no te permitían actuar de ninguna manera en la política de tu sociedad. Pero el liberalismo te pone a ti como el centro de las cosas, no al gobernante, sino al individuo, porque él es el que tiene el poder. Recuerda que de ti emana un poder que se llama soberanía popular. La soberanía popular, recuerda, decían los ilustrados, es como un poder que tiene cada persona al momento de nacer, un poder innato, ¿no es cierto?, que te permite elegir y ser elegido, pero ese poder tú no lo puedes tener siempre contigo, porque si lo tienes contigo vas a caer en la necesidad o caer en la tentación de utilizarlo con todas las personas, y otra persona que tenga el mismo poder también hará lo mismo. Entre los dos comenzarán a chocar, entre los dos comenzarán a pelear por el poder y se creará un caos. Es por eso que tú eliges a un representante que con tu poder va a gobernar tu territorio. Ahora bien, ese poder solo es prestado, él solo va a administrar el poder. Eso es soberanía popular. El poder emana del pueblo y él puede fiscalizar todo lo que se hace. Bien, recuerda que en el liberalismo el individuo es lo más importante y además hay varios elementos interesantes como la apuesta por el librecambismo. El librecambismo es ese sistema económico por el cual el mercado se va a regular solo, ¿no es cierto? No va a intervenir el Estado y tampoco van a intervenir otras manos, sino que el Estado se regula a través de la oferta y la demanda por sí solo. Bien, por otro lado está el nacionalismo. El nacionalismo es este sistema, esta doctrina del siglo XIX, por la cual lo que se busca es la exaltación a la patria. Exaltación de la patria. A través del conocimiento de un elemento importante. Este elemento que va a ser construido desde el siglo XIX hasta nuestros días y que vamos a intentar llegar a él es la nación. Mira, el concepto de nación es muy importante para las sociedades en el siglo XIX. Para nosotros, por ejemplo, en el Perú, la aparición de la independencia hace que en el siglo XIX se ponga muy en boga este concepto, ¿no? El concepto de nación involucra la idea de que somos un territorio que compartimos lengua, tradiciones, costumbres, religión y sobre todo historia. Si cumples esas características, quiere decir que estás frente a una nación. Ahora bien, tú me preguntarás, profesora, ¿esas características se cumplen en el Perú? Es decir, ¿el Perú es una nación? Bueno, para usos de tu curso de cívica, según tu Constitución Política del Perú, el Perú, de todas maneras y con los ojos cerrados, sin dudarlo, sí es una nación. Para los usos de historia, estaríamos hablando no de una nación, sino de un territorio que está en vías de ser una nación, que está en la construcción de una nación. En relación a que hay algunas cosas que todavía no han quedado claras para nosotros. Como somos un país multilingüe,
Como somos un país multilingüe, pluricultural, muchas veces el compartir costumbres, el compartir tradiciones, el compartir religión no nos acompaña, no lo tenemos. Pero lo que sí tenemos es un elemento muy importante por el cual este país y todos nosotros deberíamos luchar, que es el aprendizaje de la historia, porque la historia es común para todos los peruanos y es lo que nos va a unir y nos va a dar la idea de nación. Solo con ella podríamos llegar a cumplir esta característica decimonónica o del siglo XIX. Por otro lado está el conservadurismo. El conservadurismo es esta doctrina, es esta ideología por la cual lo que se busca es el mantenimiento del status quo. El status quo es este elemento en donde tú te vas a dar cuenta que nada cambia, que todo se mantiene. El status quo es como tu zona de confort, ¿no es cierto? El lugar en donde tú no quieres salir porque todo lo conoces y está muy bien para ti y no quisieras cambiar porque no quieres arriesgarte a nada. El conservador es eso, una persona que va a abogar en la mayoría de los casos por el mantenimiento de una monarquía, está a favor de la monarquía y no quiere grandes cambios. Ellos no se oponen a los cambios, se oponen a los grandes cambios. ¿Por qué? Nadie puede evitar que aparezcan cambios en las vidas sociales. Cada minuto, cada segundo, cada día, cada semana, cada mes, cada año van a haber cambios, aunque tú no te des cuenta. De eso se trata el transcurrir de las sociedades. Pero ellos quieren que estos cambios sean lo más pequeños posibles, que sean lo más pequeños posible, mínimo. Bien, por ejemplo, ¿tú crees que un conservador permitiría la Revolución Francesa? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa es un cambio total, es un cambio de gobierno, es un cambio de pensamiento, es un cambio de sistema. Lo que permitirían ellos, por ejemplo, serían pequeños levantamientos o, por ejemplo, pequeñas modificaciones en el gobierno, pero lo que no permiten es un cambio radical. Están en contra de eso. Por otro lado, también tienes al socialismo. El socialismo es ese sistema por el cual se debe vivir en común unión, ¿no? Todos debemos vivir en común unión, tratar de que la propiedad privada ya no exista. Profe, ¿por qué no quieren que haya propiedad privada? Porque la propiedad privada crea clases sociales y las clases sociales crean luchas de clases. Eso es sencillo de entender. Mira, cuando aparece la propiedad privada, hay personas que tienen varias casas, por ejemplo, que tienen mucho dinero, que se vuelven muy ricos, muy ricos, muy ricos, y hay otros que se quedan muy pobres, muy pobres, muy pobres. Esto provoca que la gente que es muy pobre añore siempre lo que tiene el que está arriba, ¿no es cierto? Y eso provoca la lucha de clases. ¿Cuáles son las clases sociales? Las clases bajas y las clases altas. Se pelean entre ellos. ¿Por qué? Por un equilibrio en los recursos que nunca se va a dar porque cada quien puede hacer con lo que tiene lo que quiera, ¿no? En el socialismo tienes dos tipos de socialismo. El socialismo científico y el socialismo utópico. El socialismo científico está propuesto por Karl Marx y Federico Engels, que proponen esta idea de que las sociedades son evolutivas, dice, ¿no? Las sociedades siempre van de menor a mayor, lo cual es un tanto discutible en relación a que tú debes entender que las relaciones sociales están hechas a base de hechos históricos. Y los hechos históricos no pueden ir de menor a mayor. La historia no va de menor a mayor, no va de feo a bonito, no va de poco a más, no. La historia es un cúmulo de causas y consecuencias, una detrás de otra. No podemos saber ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado? Eso no lo podemos saber, por más que hoy nos vaya bien. No podemos decir, mañana me va a ir mejor. No,
¿Por qué? Porque depende de muchos factores, factores internos que somos nosotros y los factores externos que están a nuestro alrededor. De ellos dependemos. Eso es lo bonito de la historia, que nunca sabemos qué va a pasar, no sabemos cuál es el final de la historia, no sabemos cuál es el final de la película. En cambio, Karl Marx lo que propone es que hay una evolución social. Vamos de lo peor a lo mejor. En el caso del Perú, si eso fuera cierto, entonces tendríamos una super evolución al día de hoy, pero no ocurre. La historia tiene otra dinámica. En el caso del socialismo utópico, es esta idea en donde no hay clases sociales, no hay propiedad privada, todos vivimos en armonía, y eso en realidad es algo que técnicamente es difícil de cumplir, ¿no? En relación a que todas las personas que viven en una sociedad tienen sus propios intereses, ¿no? Tienen sus propios intereses, y normalmente esta idea de la común unión, de la armonía en una sola sociedad, es difícil de entender. Por otro lado, nos queda hablar del anarquismo. Mira, la anarquía es una ideología política que propone toda supresión de poder, no solamente por parte del Estado, también por parte de la Iglesia Católica, por parte del ejército. Los anarquistas no permiten ningún tipo de control en la vida social de las personas. Ellos consideran que hay que eliminar por completo estas figuras institucionales, como por ejemplo el Estado, la Iglesia Católica, el ejército. Nadie debe controlarte, debe ser completamente libre a tal y cual tú has nacido, ¿no? Bueno, esa ideología tampoco es algo muy sostenible en relación a que necesitamos normas, necesitamos pautas sociales para poder vivir sin chocarnos entre nosotros. Ser libre es hermoso, pero no es funcional para una sociedad.